En el Partido Acción Nacional se agradece su presencia y su participación. Para comenzar, presentamos a quienes hoy nos acompañan en el Presidium. El presidente Andrés Ataide Rubiolo, el moderador de la mesa de hoy, Héctor Jaime Ramírez Barba, él es profesor honorífico de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, socio honorario del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, diputado del Congreso de la Unión, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico numerario de la Academia Nacional de Medicina de México. Fue presidente y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y presidente del Colegio de Médicos Especialistas en Cirugía General del Estado de Guanajuato. Es licenciado como médico cirujano, especialidad en cirugía general, maestría en cirugía general, maestría en administración con especialidad en finanzas, doctorado en ciencias de la salud y cuenta con un doctorado en administración pública. Un fuerte aplauso para él, por favor. Nuestra primera ponente es Carolina Gómez Vinales. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Formó parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2020, coordinadora de comunicación y participación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 2004 a 2006, coordinadora nacional del programa IMSS Oportunidades, profesora de Salud Pública en la Maestría de Políticas Públicas del ITAM. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público federal. Actualmente se dedica a brindar servicios de consultoría, investigación y evaluación en salud pública. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Salud Pública. Un fuerte aplauso para ella. Baruch Díaz Ramírez es nuestro siguiente ponente. Él es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, portavoz 2020 de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID-19, coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina UNAM, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, asociado de Shoreland Travax para el Capítulo México, cofundador de la Consultoría en Investigación y Salud, médico cirujano, maestro en Ciencias en Políticas de Salud Global, maestro en Ciencias de la Salud en Epidemiología, certificado en Médica del Viajero. Un aplauso para él, por favor. Kenji López Cuevas es nuestro siguiente ponente. Él es presidente de la Fundación Cancer Warriors de México, AC, consejero en la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, desempeñó diversos cargos en firmas legales e instituciones públicas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Presidencia de la República y en la Cancillería Mexicana. Primer abogado mexicano a ocupar un cargo de la Junta Directiva de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, profesor de la materia de Derechos Humanos, miembro de la Organización Global Ashoka desde 2020, licenciado en Derecho y maestro en Políticas Públicas. Un aplauso para él, por favor. Nuestro último ponente es Francisco Magos Vázquez. Es director general de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud en Guanajuato, presidente de la Subcomisión de Nutrición del Estado de Guanajuato, instructor de los cursos avanzados en soporte vital para médicos, docente en programas de pregrado y posgrado en disciplinas de la salud, director de hospitales generales en Páncamo, Irapuato, Guanajuato, licenciatura en médico general, especialidad en cirugía general, subespecialidad en cirugía endoscópica y maestro en salud pública. Un aplauso para él, por favor. A continuación, cedo el uso de la palabra al presidente Andrés Ataide. Muchas gracias, secretaria Ámbar. La verdad es que qué privilegio que en el PAN de la Ciudad de México tengamos esta mesa. Yo comienzo agradeciendo muchísimo a Carolina, a Baruch, a Kenji, a Francisco y por supuesto a nuestro gran moderador, a Héctor Jaime, porque para el PAN de la Ciudad de México, lo platicábamos un poco tras bambalinas, estamos intentando arrancar una nueva etapa en donde, además de seguir contrastando con lo que para nosotros, nuestro muy particular punto de vista, ha significado un desgobierno por parte de Morena aquí en la Ciudad de México, esta siguiente etapa lo que queremos es hacer ver que en el PAN estamos listos para competir y para ganar la Ciudad de México, y todo esto es a través de la construcción de un proyecto de ciudad. ¿Y cómo se construye un proyecto para una ciudad como esta? Escuchando y escuchando aún más a activistas, a especialistas, a académicas, académicos, a quienes tienen experiencia en la iniciativa privada, pero también y sobre todo en la administración, en el sector público,
Y hoy cerramos estos primeros 7 foros del proyecto Futuro CDMX con broche de oro. Con broche de oro, pero también con un tema que lamentablemente aquí en la Ciudad de México, como en el resto del país, pero en la Ciudad de México no es la excepción, nos ha costado muchísimo trabajo poder sacar adelante. Entre que si no hay suficiencia presupuestal, entre que si la Ciudad de México fue de las mayores ciudades en el mundo con tasa de exceso de mortalidad, entre que si inventamos el hacer uso de la ivermectina por el tema del COVID, entre que los centros de salud hoy lamentablemente por muy buen cuerpo de médicas, médicos, enfermeros, hacen muy bien su chamba y les apasiona su chamba, entre que faltan insumos, entre que no hay citas, entre que no hay material. Esa es la realidad que tenemos hoy aquí en la ciudad, no tengo duda que en el resto del país también, pero lo que nosotros queremos hacer desde el PAN de la Ciudad de México es poner nuestro granito y si es posible nuestro granote de arena para que el tema de la seguridad social y salud aquí en la capital lo podamos remediar, lo podamos cambiar y reitero que mejor con las voces que saben. Así que muchísimas gracias por su asistencia y adelante, moderador. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer tu generosidad para la invitación. Si nos pudieran pasar la primera. Bueno, estamos aquí para discutir, un placer estar con todos ustedes, la cobertura universal de salud. O sea, ¿cómo lo puede hacer? Y estoy cierto que el PAN lo va a hacer. Y como dice Andrés, yo creo que sí hay de otra. Y la idea en esto es cómo convertimos las palabras en acción. Y las 3 frases ya las dijo Andrés con puntualidad y quisiera que nos pudiéramos acercar a ello. La comunidad, la conectividad y la colaboración. Son las 3 que tendríamos que participar de aquí en adelante, entendiendo que la salud tiene varias dimensiones. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México? ¿Es todos los habitantes de la Ciudad de México o es solamente los habitantes que no tienen seguridad social? ¿O son los 3 o 5 millones que entran y salen de la Ciudad de México y que tienen cercanía con la… ¿Cuál es la responsabilidad de las alcaldías en la Ciudad de México? Lo que hace Kenji en manejo de cáncer seremos probabilísticos en el manejo de cáncer, habrá el recurso suficiente para el manejo de cáncer. ¿Cuál es el futuro próximo? ¿A qué se acerca la Ciudad de México, Andrés? Dice el Plan Nacional de Desarrollo, que sé que está con dinero, que iba a ser el INSABI el que lo haría. Y al decir que el INSABI el que lo haría, y voy a pasar de manera muy rápida para ubicarnos en el presupuesto, dice que dará el servicio también en la Ciudad de México. Pero ahorita ya el gobierno actual está firmando cambios para entregar toda la infraestructura y los centros de salud al gobierno federal. Entonces hay que prever ese futuro, que también cuando llegue el gobierno, pues ahora sea el IMSS Bienestar el que maneje la Secretaría de Salud del gobierno de México. Lo están firmando con cambios de estructura y estarían empeñando el futuro de la Ciudad de México por los próximos 30 años y no podemos denostarlo. Si algo tiene importante la Ciudad de México es que tiene el Sistema Nacional de Salud más completo, desde hospitales de alta especialidad hasta sitios rurales con un muy buen nivel de proximidad. Entonces, yo estoy muy contento de que estén aquí diferentes visiones y que nos van a poder ayudar a pensarlo. ¿Cuáles son los componentes de la Ciudad de México alrededor de lo que va a pasar para el futuro? Aquí está el Consejo de Seguridad General, está la Secretaría de Salud Federal, el IMSS, el ISSSTE, y ahora creo va a estar ese IMSS Bienestar, ya no el INSABI, los gobiernos estatales y en vez de ayuntamiento las alcaldías. Pero curiosamente las alcaldías acá son autoridades sanitarias solamente en lo que les dejen, obligándolos en la provisión de servicios y a que al menos haya médicos en las unidades de salud. Es decir, esto en la Ciudad de México es cambiando diferente a lo que está pasando en el resto del país. Financieramente, ¿qué significa? Bueno, pues que en teoría se tienen 4,300 pesos por cada población, por cada personaje de población asegurada, pero en la práctica ya no van a tener nada, porque al firmar con el INSABI ese dinero se va a ir directamente al IMSS Bienestar. ¿Cuánto van a tener que además que aportar? O sea, no solamente no van a tener dinero, sino van a tener que ponerle, y le van a tener que poner 21 centavos por cada peso. Si el Congreso va a aprobar el dinero para que se lo entreguen al IMSS Bienestar para que provea los servicios en los cuales ya no va a ser responsabilidad, pero sí de la Ciudad de México. Es un tema que me gustaría que pudiéramos profundizar un poco. Y me voy a ir a 2 armas muy poderosas que van a tener. El artículo, la Constitución Política de la Ciudad de México tiene 19
menciones del tema de salud. Desde el derecho a la salud, cuál es la competencia en la atención. Habla de instituciones de salud pública local que ya no tendrían si firma Martí Batres el final, que hay que promoverla, que sea del más alto nivel, que sean integrales, que sean saludables, para geriatría especializados y evitar riesgos. Pero sin embargo, el sistema que tiene hoy la Ciudad de México es un sistema que no ha rendido lo que tiene que rendir porque atiende a otros temas, atiende a temas que no son salud pública y que darán ustedes más voces. ¿Qué va a tener la Ciudad de México? Lo que tiene, 83% de la carga de enfermedad para el 2024 al 30, con enfermedades que tienen dos características, que no se curan y que utilizan muchos medicamentos, en promedio 6 a 8 per cápita, lo que va a hacer que el recurso que tenga el IMSS Bienestar, que cada vez es menos, no les alcance, un tema de lo rojo que son lesiones y un tema adicional que tiene que ver con accidentes y otras enfermedades. La carga global, aquí Kenji nos podrá ilustrar muy bien, pero vean ustedes, las mujeres, 90% de crónico-degenerativas, cáncer de mama, de pulmón, colorectal, infartos al miocardio, insuficiencia renal, diabetes, y en el otro extremo los hombres, de forma tal que hay mucha área de oportunidad para que en salud preventiva, en la atención primaria de la salud, ahí sí, junto con las alcaldías, se haga un trabajo diferenciado. La Ley de Salud de la Ciudad de México menciona que todo lo que hace el Estado de México, la Ciudad de México y los demás estados que firmen con el INSABI, la lana es para el IMSS Bienestar. 14 veces se menciona el INSABI. Y haremos esto a través del dinero que dé el INSABI. Ya no hay INSABI, tendrá que actualizarse para si se firma con el IMSS Bienestar, sería el que estaría manejando el dinero. El que se daba por ramo 33, el que se da por ramo 12 y el que paga la gente con gasto de operación. El gobierno tendrá que definir con qué modelo de atención, porque en la propia ley marcan 4 modelos de atención. El modelo de atención a la salud, el modelo de atención integrada a la salud, el modelo de atención a la reducción de riesgos y el modelo de atención a salud profesionalizante. Solamente aquí, cuando ya en la ley federal marca otras cosas que tendríamos que estar definiendo. Ojalá que pudiéramos luchar porque los legisladores de Acción Nacional en la Ciudad de México no permitan que se entregue la infraestructura hospitalaria y pudiera ser un buen tema. Ya por último, concluyo con el paquete económico. La ley de ingresos del 2022, 248,000 millones de pesos para la Ciudad de México, de FASA 5,000 millones y de cuotas de recuperación 12. En los egresos, 23,000 millones de pesos, menos del 1% a la salud. Se dice que importa la salud, pero en el presupuesto no se ve reflejado. Y en el 2023, como bien mencionaba el presidente Ataide, pasa exactamente lo mismo. Ojo, el dinero ya es menor, 22,000 millones a la función salud, un poquitito más a la salud pública, pero 245% más a la Universidad de la Salud. O sea, va a ser un esquema de formación que estará consumiendo más recursos que se los ponen a salud, pero que debía ser de otro tipo de planteamientos. Concluyo señalando que el futuro de Ciudad de México, con esta nueva administración que va a llegar, sin duda que lo vamos a poder hacer bien, pero el escenario que hay que pensar es qué pasa si el gobierno de la Ciudad de México entrega toda la infraestructura, todo el personal, como se está viendo ahorita ya en estas firmas de transición. Con este mecanismo de entrada de un futuro a la Ciudad de México, que lo veo un futuro muy bueno por todo lo que tiene de infraestructura, ¿qué puede hacer un gobierno que llega con este escenario? Yo le daría el uso de la voz, si me lo autorizan, a la maestra Carolina Gómez Viñales, a quien conozco. Doy testimonio que no hay nadie que maneje y conozca mejor el primer nivel de atención, el sistema rural, este sistema del programa y bienestar que ahora se quiere hacer urbano, para que tiene 10 minutos a partir de este momento. Carolina, muchas gracias. Gracias, Héctor Jaime. Muy contenta de estar aquí el día de hoy, porque realmente, Andrés, no creo que vas a contribuir con un granito o un granote de arena. Yo creo que tenemos que empezar a imaginarnos justamente que la Ciudad de México es una ciudad en la que poco se reflexiona en este ámbito de qué es la salud pública. Es decir, tenemos tan cerca y tan fácil el acceso aparente a muchos hospitales que a la mera hora eso no ocurre. Y recuerdo perfectamente el caos con el que se despertaron todos aquellos que eran afiliados al Seguro Popular en enero de 2020.
de 2019, en diciembre, que se aprobó la reforma, y en enero que llegaron al Hospital General y ya no los querían atender. Entonces, es un lamentable ejemplo de que el derecho a la salud no necesariamente se refleja en el acceso que tengamos a ella. Yo quisiera empezar por un diagnóstico situacional de cómo estamos en la Ciudad de México. Habitamos 9 millones de personas. 52% somos mujeres, 48% somos hombres. En efecto, registramos la mayor tasa de defunciones a nivel nacional, no solamente durante la pandemia, sino tan solo por el número de mexicanas y mexicanos que residimos en ese territorio. Curiosamente, la alcaldía Gustavo Amadero es la que mayor número de unidades hospitalarias tiene. Tiene 6. Benito Juárez tiene 1 de los servicios de salud de la Ciudad de México, quiero decir. En Coajimalpa hay 0 de los servicios públicos de la ciudad. ¿Por qué Gustavo Amadero tiene 6? No lo sé. O sea, evidentemente no está hecho conforme a una planeación, tampoco es la alcaldía más poblada, tampoco es la alcaldía que probablemente tenga un cruce de caminos y carreteras, y tampoco lo es. Entonces, empecemos a pensar que la infraestructura de los servicios de salud de la Ciudad de México necesita tener una organización tal que funcione para todas y todos, no solamente para algunos suertudos que tienen 6 hospitales en su demarcación. ¿De qué nos morimos los mexicanos? Por primera vez en 2022, el COVID no fue la primera causa de muerte entre las mexicanas y los mexicanos. La primera causa fueron enfermedades del corazón. La segunda, diabetes mellitus. La tercera, los tumores malignos. COVID fue el 4º lugar. 5º, enfermedades del hígado. 6 accidentes que ocurren de manera muy frecuente en nuestra ciudad. Y agresiones y homicidios es la número 8. Y quiero quedarme hasta ahí, porque no tengo mucho tiempo, pero justamente todas ellas tienen una característica. Sí son problemas de salud pública porque tienen una alta recurrencia, son en algunos casos prevenibles y en otros son tratables si se detectan oportunamente. Padecemos en la Ciudad de México de 4 enfermedades que concentran el 40% de las muertes y sobre todo de lo que hablaba Héctor Jaime, de esta carga que tenemos las mexicanas y los mexicanos, que son justamente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y las enfermedades respiratorias crónicas, porque vivimos en una ciudad altamente contaminada. Y no es porque los coches contaminen la ciudad. Y ese es otro tema, salud y medio ambiente. Tenemos alergias y polen, tenemos contaminación del aire por ozono, por partículas PM10. Todo esto no solamente agrava nuestro sistema respiratorio, sino puede reducir nuestra esperanza de vida 2 años. Y no estamos haciendo nada, las autoridades no están haciendo nada por cuidar que afuera de los hospitales no haya este exceso de puestos con carbón, con tanques de gas, que son una fuente suficientemente alta de contaminación a las personas que están tratando de curarse un EPOC, un cáncer de pulmón, asma, hasta una ligera gripa o COVID. Tenemos también un problema de adicciones en la Ciudad de México. Junto con el alcohol y las anfetaminas, son los estimulantes que mayor presencia tenemos aquí. La edad promedio de los consumidores, que eso sí es muy preocupante, es de 20 a 29 años con estudios de bachillerato. Muchos son o estudiantes
o gente que está en una edad productiva y que está desaprovechando los mejores años de su vida haciendo justamente todo lo contrario. Y en el tabaquismo, bueno, pues somos el tercer lugar nacional con el mayor número de jóvenes consumidores de cigarros, y en el caso de las drogas de adolescentes, pues aumentó justamente un 15% en la pandemia. Y quiero cerrar mi participación porque pues, supongo que alguien me está tomando el tiempo, pero no veo parpadear. ¿Este es? Okay. Con algo que tiene que ver entre lo que pasó con el INSABI, que fue un aparato administrativo desastroso, que quienes trabajaban ahí no tenían ninguna capacidad ni experiencia en términos de salud pública, y ahora quieren convertir al IMSS Bienestar y cambiarle toda la esencia para lo que fue hecho ese programa tan bonito en el que la participación comunitaria hacía el mayor trabajo en cuidado de la salud, en el autocuidado de la salud, y poniéndole ahora una responsabilidad de la cual no es capaz. Entonces, esta transición no es una cosa menor, como decía Héctor Jaime. Les hicieron firmar a los gobiernos, incluido el de esta ciudad, un convenio que tiene como vigencia, si mal no recuerdo, 30 años. Y eso, o sea, nos está llevando a tener un sistema de salud que todavía no funciona, que estará todo el tiempo centralizadas sus decisiones, su presupuesto estará también centralizado y no se va a hacer ninguna proyección y planeación de cómo organizar los servicios conforme a lo que nos enfermamos, conforme a lo que necesitamos, conforme a lo que padecemos aquí en la capital del país. Seamos 9 millones o 14 o 20 o los que están transitando aquí todo el tiempo. Entonces, pues esta primera ronda quiero cerrarla con algo en el que, aunque tácitamente se reconoció que el INSABI no funcionaba, tengo la alta preocupación que muy pronto también se va a tener que aceptar que el IMSS Bienestar no es de ninguna manera la forma en que nos pueden brindar salud pública a todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. ¿Cuál podría ser el enfoque de una ciudad que cuando dice que le invierten mucho en salud, se lo invierten a institutos nacionales de salud que no dependen del gobierno del Estado? Se lo invierten a centros médicos nacionales que no dependen del gobierno del Estado. Y ahora pueden construir o no clínicas que no van a depender del gobierno del Estado. Pero sí la responsabilidad primaria que la propia Constitución le da al primer respondiente, el municipio, la alcaldía y en este caso el gobierno del Estado. Y bajo la visión de un gobierno que desprecia además la ciencia, recién lo vimos en el propio Consejo de Salud General, que es una instancia constitucional, el cual quitó a la UNAM como un consejero de lo que implica toda la UNAM, el Politécnico Nacional, las universidades, de lo que puede ser mejor para México. Para eso le vamos a pedir, con toda la experiencia que tiene Jorge Baruch Díaz Ramírez, que nos platique un poco este enfoque de ánimo, de espíritu, de lo que podría ser, que sí hay de otra para el 2024. Claro que sí, Héctor. Pues muchas gracias a todos por la invitación. Pues ya dieron un diagnóstico muy importante de cómo está la Ciudad de México, desde qué punto partimos. Nada más me gustaría complementarlo por las propuestas que quiero vertir en esta plataforma. Realmente, pues sí, en efecto, somos en la Ciudad de México una población de 9.2 millones de habitantes. Si le agregamos a eso pues la zona conurbada y la población migrante, ¿no?, que viene y va, que transita a través de esta ciudad, que pues es receptora de los migrantes y da la bienvenida a ellos,
pues ya sabemos que solamente el 50% de estos pobladores tienen acceso a la seguridad social, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el otro, prácticamente la otra mitad, pues se atiende básicamente en los hospitales y en los centros de salud de nuestra Ciudad de México, o se atiende también en el sector privado. Entonces, a esto se le denomina en el ámbito médico y científico, pues el gasto de bolsillo que tiene que llevar a cabo la población general para cubrir sus necesidades médicas. Y este gasto de bolsillo no es nada despreciable. Si nosotros consultamos la encuesta nacional de salud en su apartado de COVID-19, que pues es una de las grandes afecciones por las cuales hemos sobrevivido, todos afortunadamente los que estamos aquí, pues el panorama no fue nada alentador. Realmente para la Ciudad de México el 55% reportó que se atendió en alguna consultorio adyacente a farmacia o incluso en alguna unidad del servicio privado de salud. Entonces, este gasto de bolsillo obviamente se disparó durante la pandemia, pero se va a seguir disparando mientras no tengamos asegurado el acceso universal a la atención a la salud, o por lo menos un paquete básico unificado de atención a la salud en el cual pues todos los ciudadanos y los que no estamos como ciudadanos, que son los migrantes, porque habrá que definir, y estamos esperando que la Ciudad de México y el gobierno federal definan cuáles o quiénes son los que van a poder acceder a estos servicios de salud. Serán los ciudadanos, pero ¿cuál será la definición de ciudadano? ¿Incluirá a los no mexicanos, a los migrantes irregulares? Entonces, pues la primera propuesta sería llevar a cabo un diagnóstico del estado actual del sistema de salud local de la Ciudad de México, sobre todo de la diferencia entre la inversión que ha llevado a cabo el sector privado y con respecto o en contraste al sector público, ¿no? ¿Cuánto ha invertido el sector privado en infraestructura sanitaria en la Ciudad de México contra cuánto ha sido lo que ha invertido el gobierno local o federal en la Ciudad de México para complementar estos servicios de salud, y si es que esto hace frente pues este acceso universal de la salud, que es lo que quiere hacer con el más bienestar, el IMSS Bienestar, ¿no? Y obviamente hacer un desglose, una caracterización del gasto de bolsillo, ¿no? ¿Qué significa gasto de bolsillo específicamente para los habitantes de la Ciudad de México? Si es el transporte que tienen que tomar al hospital, si es lo que tienen que pagar para surtir los medicamentos, si es lo que tienen que pagar para los honorarios médicos, o qué significa el gasto de bolsillo, porque eso va a abonar más a saber cómo hay que dirigir las políticas de salud pública. Y pues tomar en cuenta, como ya lo mencionaba, que pues la Ciudad de México está viviendo y no nada más la Ciudad de México, todo nuestro país, una transición demográfica, en donde pues cada vez va a haber una menor proporción de jóvenes y una mayor proporción de adultos mayores. Y esto se está viendo claramente, y es la que se nos está adelantando en todo el país, pues es la alcaldía Benito Juárez, en donde ya existe, yo creo que es de las alcaldías con una mayor proporción de adultos mayores, a diferencia de varias partes de nuestro país. Entonces, esta sería como la primera parte de mi intervención. La segunda parte de la intervención me gustaría enfocarla a esta transición que se va a dar hacia un nuevo sistema de salud, ¿no? Que es el Más Bienestar, el IMSS Bienestar, que es un proceso de federalización, ya lo dijo el gobierno de México, del sistema de salud de la Ciudad de México en este caso. Entonces sería cuestión de saber exactamente a qué se refieren con el IMSS Bienestar. En el Diario Oficial de la Federación se publicó recientemente, en octubre del 2022, pues los valores, los ejes de intervención, los elementos del modelo. Esto lo podemos consultar y desglosar, justamente porque yo creo que la oposición debe de contemplar sobre todo los ejes de intervención para poder proponer
unos modelos de evaluación de estas determinantes que ellos proponen para fungir como contrapeso y no solamente que el gobierno sea quien evalúe sus propios modelos de intervención, sino que también la oposición lo haga a través de incorporar a la ciudadanía. Y bueno, con esto viene la siguiente propuesta, que es un observatorio, una unidad de transparencia por distrito de salud, como lo mencionan en el proyecto de transición al nuevo sistema de salud, la unidad básica operativa que actualmente se conoce como jurisdicción sanitaria y que también ha estado, pues, las alcaldías han estado al margen, ¿no?, de las jurisdicciones sanitarias y de su participación, y yo creo que podemos aprovechar este proceso de transición para proponer un mayor acercamiento a la ciudadanía y a las alcaldías hacia la evaluación del sistema de salud. Y ya para finalizar, voy a hacer mención de 2 elementos adicionales en estos 3 minutos que me quedan. Uno es la gobernanza. Obviamente se tienen que involucrar diferentes actores de la sociedad. Creo que es importante que no solamente los actores del gobierno, sino también de la sociedad civil organizada, que ha sido un poco relegada en este gobierno actual, incorporarla, unificarla, digamos, apoyarla para que esté involucrada en los procesos de decisión o de evaluación, sobre todo en los centros coordinadores de salud para el bienestar, que es lo que está proponiendo el gobierno, que es el núcleo como de toma de decisiones que va a tener este nuevo IMSS Bienestar. Y, ¿por qué no compartir un padrón único de beneficiarios a fin de evaluar los avances en el acceso a la salud? Porque el padrón actualmente está dividido o fragmentado como en el sistema de salud, y esto es un pendiente que ya se ha abordado en las cámaras, en el Senado con anterioridad, en el 2019, y que persistentemente se aborda en que se debe de unificar el padrón de beneficiarios a fin de evaluar, pues, el acceso a los sistemas, a los diferentes servicios de salud, aunque estén fragmentados, y si fue efectivo o no la atención a la salud o cuánto se tardó en acceder a la salud. Y por último, pues el estado financiero, ¿no?, que pues ya lo mencionaste, Héctor, creo que es muy claro, y esto es un problema que se ha arrastrado a lo largo de la historia de nuestro país, buscar incrementar la proporción del PIB que se destina anualmente a la atención de la salud, pues obviamente va a disminuir los gastos catastróficos y el gasto de bolsillo que ya describí y ya más o menos expliqué. Entonces, estas serían como las propuestas que me gustaría abordar en esta mesa, y pues nuevamente agradezco a la invitación, y pues es un honor compartir la mesa con todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. A mí me gustaría que fueras visibilizando también cuál sería el papel de la investigación. Las principales farmas están aquí, los principales investigadores están en esta zona, tanto públicos como privados, muchas organizaciones de la sociedad civil como FUCAM, que quizás ahorita Benji nos comente. Creo que esa comunicación que comenta Andrés me da la impresión que esta mesa va a dar para muchas más submesas, como nos anunciabas, para ir definiendo cada uno de estos temas, porque lo que sí está claro es que el gobierno solamente puede hacer lo que la ley le faculta. Entonces ahorita vemos grandes retos para hacer en la ley y definir cuál va a ser tu competencia y cuál va a ser tu responsabilidad y con qué eso lo vas a hacer, con qué dinero lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pareciera ser que hoy el dinero que va a llegar a partir de que llegue la próxima legislatura llega a las finanzas y lo tienes que regresar en 5 días. La parte que te tocaba, el 70% en efectivo y el 30% en especie. Ahorita el doctor Magos nos podrá aclarar. Y bueno, de los temas que estamos señalando ahorita, un tema muy preocupante es cuando alguien está viviendo bien y te dicen tienes cáncer. Esa palabra hace que te cambie, no importa si es rico o pobre, por un tema que siempre lo percibimos ominosos. Y un tema de vinculación, el primer SPECT que hubo para seguimiento fue en la UNAM, y ahí mandábamos a todos porque había investigación. Hoy vemos un poco limitado. A mí me da mucho gusto darle la oportunidad del uso de la voz a una persona que son los mexicanos más valiosos, con mayor capacidad hoy de gestión, para ayudar a una población que cuando tiene esta enfermedad, a diferencia de hace 10 años, donde de cada 10 niños con cáncer se morían 8,
pero por falta de tratamiento, hoy casi todos pueden recibir tratamiento si es que hay medicamentos, que es un reto de logística que tenemos que analizar, pero que en la Ciudad de México no hay problema, pues tenemos la capacidad logística, aquí casi existe en todos lados, y que ha hecho que en los últimos 3 años, por ejemplo, en un solo día se rememorara días del cáncer, un mes del cáncer, una ley del cáncer, licencias para padres, realmente, y aparte es muy reconocido ya a nivel internacional porque ocupa una de las posiciones clave para visibilizar más el tema. No basta con llamar los días del cáncer, sino seguir el dinero, los presupuestos y el aspecto de compasión tan relevante. Yo le dejo el uso de la voz a don Kenji López Cuevas, a quien por su juventud también lo aprecio, lo admiro y lo respeto. Kenji, muchas gracias. Todo es mutuo, mi querido amigo Héctor Jaime, amigo, aliado, combatiente en el mismo campo de arena y lucha. Gracias, Andrés, por esta invitación. Gracias, Laura, por esta invitación a participar. Es un honor, yo también lo confirmo, tener la oportunidad de compartir este diálogo con expertos como son mis colegas en este espacio y además ver a tanta juventud preocupada y ocupada en estos temas. Nos decía Laura que esta es una de las mesas probablemente más taquilleras. A mí me dio mucho gusto porque básicamente sin salud no hay ruta para accionar o direccionar cualquiera de los demás temas que preocupen o ocupen a este país. Yo voy a dividir esta primera participación, creo que hace falta aquí el relojito. Bueno, yo no lo tengo y acá tampoco, me parece. Muy bien. Tengo más tiempo entonces. Hasta eso tienes influencia porque a ti no te Ya está ves, poniendo reloj. muy bien, pedí ahí tras bambalina algo. Voy a darles un dato para captar su atención y después ya me voy a ir a cifras y estadísticas. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta el 40% de todos los tipos de cáncer a nivel mundial pueden ser curados, siempre y cuando se detecten tempranamente y cada caso reciba atención integral en tiempo y forma. Son 2 variables que garantizan la cura de hasta el 40% de todos los tipos de cáncer. Divido esta primera intervención en 4 partes, hablando de un diagnóstico situacional sobre el control del cáncer y nuestro Sistema Nacional de Salud al respecto. El segundo tema, el gasto en salud pública por recomendación internacional. El tercero sería la atención del cáncer en nuestro país. Y el cuarto, una visión desde la localidad. Todos serán breves, no crean que es el prólogo de un libro. Hay que empezar hablando de que tenemos desafortunadamente un sistema nacional de salud pública fragmentado. Esto es, desde nuestra visión de la sociedad civil, el primer factor que genera discriminación y apertura brechas en la atención de la salud para las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque la fragmentación está enfocada a que tenemos IMSS, ISSSTE, SEDENA, Marina, Pemex y otro tanto de la población que no está adscrita o que no cotiza en ninguno de los sistemas de seguridad social en nuestro país. Sí, por supuesto, en el artículo 4 constitucional está establecido el derecho universal, derecho humano, a la protección de la salud. Sin embargo, y como abogado lo digo, es un derecho en lo escrito, pero no en la práctica para las y los ciudadanos. Porque la atención, dependiendo del sistema de seguridad social en el que esté adscrita la persona, varía no solo en cuanto al sistema de seguridad social, varía también respecto a su ingreso. Ya lo hemos visto en multicitadas ocasiones cómo han comentado que hay un gasto de bolsillo, es decir, la gratuidad es inexistente en la práctica. Se puede hablar de gratuidad en el discurso, que habrá gratuidad para los mexicanos, pero siempre hay un pagador. Y cuando el pagador se vuelve el ciudadano, eso se transforma en una catástrofe. En el caso del cáncer, por eso es considerada una enfermedad que genera gastos catastróficos y que disuelve familias completas. Entonces,
aproximadamente un 45% de la población, unos 60 millones de mexicanos, están adscritos o pertenecen a alguno de los 5 sistemas que les comenté. Hablamos desde la sociedad civil. Cuando llega un caso con nosotros como fundación, la señora acaba de recibir el diagnóstico de padecer cáncer de mama, que además es el tipo más común de cáncer en la población en México, en mujeres, y el que genera mayores muertes también. La primera pregunta que yo les hago es, ¿tiene IMSS, tiene ISSSTE? ¿O tiene Sedena, su esposo trabaja en Pemex, usted o Marín? Si me dicen que no, ya es un caso difícil. Estoy hablando desde fundación, el gobierno es otra cosa. Por eso la visión de la sociedad civil es tan importante, porque tenemos un pulso muy cercano con la población. Luego, tenemos aproximadamente un 40% de toda la población que está, les dije 5 sistemas, ¿no? IMSS, ISSSTE, todos los que les mencioné. Esta es la parte más complicada, la gente que no tiene ningún sistema de seguridad social, que antes tenía seguro popular, que luego pasó al INSABI, donde aumentó la incertidumbre. Esa es la palabra que define este espacio de la población, incertidumbre absoluta. Antes con el Seguro Popular podían ir con su póliza del Seguro Popular, atenderse a asociaciones como el FUCAM, sí lo iba a comentar Héctor. Héctor presentó un punto de acuerdo en el 2020 en la Cámara de Diputados para que pudiera subrogarse ciertos servicios facultados u obligados para el sector público y que asociaciones como el FUCAM atendieran a mujeres con cáncer de mama. Ya no lo pueden hacer. Entonces, pasa al Seguro Popular, después al INSABI, que generó mayor incertidumbre, y ahora estamos colocados en un IMSS Bienestar que genera todavía más incertidumbre. ¿Sale? Entonces tenemos esta población que de verdad es la que, o sea, si están de este lado, todavía el camino es un poquito más llevadero. De este lado es mucho más difícil. Y tenemos un 2%, sigue el reloj sin aparecer. O sea, yo me voy a seguir. Hasta el martes. ¿Traen lonche? Bueno. Kenji, Entonces, hay coordinador, déjame mi chamba, yo te aviso a qué horas. Gracias, mi Héctor, muchas gracias. Además llevo mano, ¿no? Contigo. Bueno, entonces, y luego hay un 2% de la población que tiene acceso a una póliza de gastos médicos mayores, que puede atenderse en el sector privado, apenas el 2%. Y un dato muy importante, de todo ese porcentaje que les hablé, o sea, casi poco más de 60 millones de mexicanos que sí están en algún sistema, de todos los que cotizan en el IMSS, el 31% no se atiende en el IMSS en consulta de primera mano. Va a un consultorio de farmacia o a algo mucho más próximo, un médico general, pero por fuera, no por el IMSS. Eso es un indicador de que tenemos ausencia de una política eficaz e integral en el sector de salud pública en México. El segundo tema es el gasto de salud pública. Dice la OCDE que cada país en América Latina debería destinar entre el 6.2 y 6.5% del PIB a salud pública. México, es que hasta es vergonzoso, México destina el 2.8%. Ni siquiera llegamos a la mitad de la recomendación que hace un organismo internacional. Y entonces, cuando hablamos de porcentaje, decimos, bueno, no es la mitad, pero seguramente no genera tanta afectación. Bueno, la afectación está en falta de infraestructura, mantenimiento de dispositivos médicos. Ahí está el tema de los mastógrafos, ¿no? Para empezar, no se sabe con exactitud cuántos mastógrafos hay en el país, que es un medio para detectar tempranamente el cáncer de mama, y muchos tantos se encuentran sin mantenimiento y en desuso. Evidentemente, una baja de plazas médicas. Si no hay dinero, no se pueden ofertar las plazas. Desincentivamos a los médicos para que estudien especialidades que no van a tener un lugar dentro del sector público para tener chamba. Eso, traducido en cáncer infantil, más o menos en cáncer infantil tenemos una prevalencia de 23,000 casos. Es lo que hay de cáncer infantil en todo el país. Y tenemos aprox 250 oncólogos pediatras. O sea, cada oncólogo pediatra tiene que atender a 100 niños con cáncer. Ustedes se acordarían de 100 casos, 100 expedientes, el seguimiento, y evidentemente no hay una distribución homogénea. Todos están centralizados y hay oncólogos para adultos que están atendiendo niños, que son padecimientos diferentes, Héctor, tú lo sabes, en diferentes entidades del país.
Luego, ya casi por último, en cuanto a cáncer, el cáncer es la primera causa de fallecimiento por enfermedad en el mundo. Cobra anualmente alrededor de 10 millones de vidas, según la Organización Mundial de la Salud. Y en México, la verdad, las cifras no son alentadoras. En los últimos 30 años hemos pasado a aumentar a 2.5 veces los fallecimientos por cáncer de lo que teníamos, evidentemente, hace 30 años, ¿no? Se están diagnosticando los que tienen la fortuna de ser diagnosticados, porque sí es una fortuna, Héctor. Si tienes diagnóstico, tienes eventual acceso a un tratamiento. Van 9 minutos, o me queda 1 minuto, ok. Entonces, 190,000 nuevos padecimientos al año, fallecen casi 90,000 personas por este padecimiento anualmente y genera costos, esto es de verdad, la cifra es impresionante, anuales de 23 a 30,000 millones de pesos anuales, distribuido entre lo que le cuesta al Estado, al paciente y a los familiares. Esto es una quinta parte del presupuesto anual en 2020 para el INSABI. Todos hemos hablado de prevención, prevención, prevención. Casi nunca se habla de prevención cuando se trata de demostrar a través de la farmacoeconomía que es mucho mejor invertir, porque además el término de gastar, ¿no? Es que se gasta en salud, se invierte en salud. Si el Estado mexicano, es un tema muy importante también para la Ciudad de México, invierte en la prevención, detección temprana, pero que se cierre, Andrés, la pinza. Si hacemos campañas de gratuidad en las mastografías, que estén interpretadas y que si hay sospecha, se haga biopsia. Y si la biopsia confirma el cáncer, que esa mujer, ese hombre, ese niño tenga acceso a un tratamiento en tiempo y forma. Traía más temas, pero ya me acabé el minuto en la siguiente. Muchas gracias. Yo veo como la gran fortuna en lo que dice Kenji, que no hay ningún otro estado que tenga tantos recursos en cáncer como esto, y que pudiéramos ir aprendiendo en cómo hacer procesos acelerados con otras asociaciones, organismos internacionales, como City Cancer Challenge, por ejemplo, y otras experiencias que sí podrían rendir frutos en la Ciudad de México. Tengo ahora el honor de presentar al doctor Francisco Magos, que viene del mejor sistema de salud que hay en el país, que es Guanajuato. Muchas gracias, Paco. Quizá las preguntas de fondo sería, una vez que la Ciudad de México entregue los servicios al IMSS Bienestar, Guanajuato no entregó al IMSS Bienestar, ahora INSABI, ahora IMSS Bienestar, o como le quieramos poner, yo le llamo Juana la Verde o Chana la Guinda, y da igual porque no hay medicamentos. ¿Cuál es el esfuerzo que ha hecho Guanajuato para distinguirse de los demás? ¿Y cuánto cuesta más? Porque una cosa es la obligación de lo que te toca por ley, que dice usted tiene que dar por lo menos lo que daba en 2019 más la inflación año con año, y la otra cosa es cuánto ocupas cuando realmente tienes la presión como gobierno de ser un partido humanista, de ser un partido que está preocupado realmente por la vida de las gentes, y que incluso es subsidiario cuando el ISSSTE no le llegan vacunas o al Seguro Social no llegan medicamentos para oncológicos, como ante un gobierno, en este caso del gobernador Diego Sinoé y de Daniel Díaz Martínez, secretario, pues le han comprometido y le han puesto mucho billete junto con el Congreso Estatal. Por eso es tan relevante que también en ese futuro hagamos toda la lucha para que la mayoría en el Congreso local pueda apoyar al gobierno para ser subsidiario en aquellos temas que, como decía Ken, se ocupan mucho más recursos. Y una pregunta que dejo para los tres abonados es, ¿realmente el modelo de salud más bienestar será el que aplicará el ISSSTE y será el que aplicará el IMSS? Si no estamos hablando simplemente de cambiar nomás la corcholata por otro tipo de temas, pero sin haber un modelo de atención que realmente nos garantice la atención primaria a la salud. Es decir, porque ese modelo más bienestar solamente aplicaría para la población no asegurada y que tendría otro tipo de repercusiones, porque lo que es claro es que el dinero va con un programa, y en la propuesta que viene para el PEF 2024 no hay cambio de partidas, nomás cambia Chana por Juana. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Gracias, Héctor, por el uso de la voz. Es un gusto estar aquí y compartiendo algo que bien mencionabas, Héctor, que el sistema de salud del estado de Guanajuato, y yo escucho, y muy buen diagnóstico hizo Carolina de ver cuál es el panorama de mortalidad de la Ciudad de México,
y una población de un reto de esta cantidad de millones de habitantes en la ciudad más importante del país, que tendría que estar centrado en la rectoría, la gobernanza y las políticas públicas de la salud. Si no tenemos presente esto sobre el panorama de morbo y mortalidad al cual nos estamos enfrentando, la riqueza y la diversidad de la Ciudad de México, tendríamos que tener bien presente que cada alcaldía es diferente, pero de esto nos tendría que distraer en de verdad hacer efectiva la cobertura y la accesibilidad a los servicios de salud. Hablando de cobertura y accesibilidad, tenemos que visualizar cuál es nuestro sistema hospitalario. Bien sabemos que tenemos un país con un sistema multifragmentado, pero este sistema multifragmentado también tiene un retraso en la inversión para tener habilitadas la infraestructura hospitalaria, la capacidad de equipamiento, la capacidad o acceso a insumos de vanguardia, y que esto nos habla también ya de una cobertura y una accesibilidad limitada. El decir también en la otra parte, que la Ciudad de México, de sus habitantes habituales, el tener la alta movilidad y sobre todo ahora el fenómeno migratorio, ¿quién tiene acceso? Y de verdad esa postura de la gratuidad total, ¿qué es lo que nos va a poner como un parteaguas, sobre todo en el gasto y la inversión en salud? Yo sí hablo de gasto en salud, porque al hablar de gasto en salud tenemos que visualizar la carga de enfermedad a la que nos estamos enfrentando, a la transición de la pirámide poblacional, y que bien hablábamos de que hay alcaldías, como decía Baruch, que ya están identificadas, que tengan una longevidad o unos grupo de edad más avanzado, y también tenemos que ver que la tasa de natalidad ha cambiado. Entonces es a lo que nos vamos a enfrentar como profesionales de la salud. Y algo bien que mencionaba Héctor es las acciones en la atención primaria a la salud. Si no va enfocado el presupuesto a las acciones preventivas, no va a haber presupuesto que alcance para hacer este gasto en salud, sobre todo en las enfermedades de alto costo, en las crónicas no transmisibles, que van a ser de largo tiempo y que al final van a necesitar como una sustitución de alguna función renal, etcétera, o 2, 3 cateterismos cardíacos que no nos van a llevar a ninguna sustentabilidad en el sistema de salud. Entonces habrá que apostarle a toda esta carga de enfermedad, pero sobre todo yo creo que hay algo muy, muy serio que le está ocurriendo al país, y qué bueno que la Ciudad de México está imaginando, replanteando este futuro en la ciudad. Es que tenemos que tener una métrica, tenemos que evaluar y tenemos que tener un sistema de evaluación y de transparencia en el gasto de salud. Si no tenemos esa métrica, difícilmente vamos a ver cuál es el parámetro, y sobre todo también si no tenemos un marco de referencia sobre cuál es lo idóneo o lo básico que tendrían que tener acceso a los servicios de salud los ciudadanos. Si en el momento no hay una norma o un protocolo de tratamiento actualizado, no hay, y el Consejo de Salubridad tendría que estar haciendo este tipo de funciones para sobre todo enfermedades de alto costo como el cáncer, las enfermedades lisosomales o algún otro tipo de enfermedad como la enfermedad del infarto agudo al miocardio, que nos dijeran qué es lo mínimo que tendría que tener acceso cualquier ciudadano independientemente de su derecho a audiencia. Ahí es la inversión en la cual tendríamos que estar apostando en el presupuesto de egresos de la Federación, en el presupuesto que inviertan, y sobre todo no dejar de lado que la alcaldía pues es el principal autoridad en salud. Y esto nos pone también otra parte muy relevante, que va a ser el entorno y las determinantes sociales para la salud. Es un reto en la Ciudad de México, y actualmente lo estamos viviendo, la calidad del agua y la oportunidad y que sabemos que en el simple lavado de manos podemos aportar salud a todos. Entonces esto va de una manera indirecta, pero va en el gasto en salud, al igual que las acciones que tenemos que tener reflejadas. Bien, ahorita mencionaba también la doctora Carolina el exceso de muerte lamentablemente que tuvimos en la pandemia COVID por la falta de gestión oportuna de insumos y de decisiones, disminuyó la esperanza de vida. Al disminuir esa esperanza de vida, no quiere decir que porque tengamos acceso a mayor cantidad de hospitales o servicios médicos en la Ciudad de México, quiere decir que vayamos a tener mayor expectativa de vida, y sobre todo una expectativa de vida con calidad
porque también hay que hablar de la discapacidad. Y la discapacidad que dejó al nivel pulmonar, o la discapacidad que bien decíamos que es parte del panorama de morbio y mortalidad, las lesiones interpersonales, las lesiones ocasionadas por accidentes de tráfico o a peatones, que esto también es una carga en los gastos de salud. El decir que si hay alguien que requiere servicios oportunos para una cadena de suministros especializada, oportuna, de osteosíntesis, ya no estoy hablando yo de calidad del agua ni demás, estoy hablando de un insumo básico que nos dice el panorama de morbio y mortalidad. No hay oportunidad para tener una compra centralizada, para evitar que el joven o alguien que es económicamente productivo pueda reincorporarse a sus actividades diarias. De ahí también hablo de otro panorama que es la atención centrada en las personas, sobre todo en la mujer, el tener un embarazo de calidad, un control prenatal y sobre todo evitar el embarazo infantil, el embarazo adolescente. Yo hablo de políticas públicas en el cual podamos acceder de verdad hasta el último rincón poblado de la ciudad, en el cual los derechos sexuales y reproductivos nos van a alejar de enfermedades de transmisión sexual, nos van a alejar de un embarazo no deseado, pero sobre todo también que cuando se decide tener un embarazo se haga con calidad y una atención oportuna y con dignidad. Ahí voy a la parte de la atención hospitalaria, y que hablaba yo de que la infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México sí es privilegiada a pesar de esta multifragmentación, porque tenemos centros médicos, institutos, tenemos unidades de atención primaria que prácticamente están olvidadas en las alcaldías o están ya rodeadas de otro tipo de giros y que pocas veces son consultadas por los ciudadanos, en el cual también tendríamos que ver que un sistema hospitalario tiene que ser resiliente y sobre todo en el entorno de multiamenazas. La Ciudad de México es una zona sísmica, es una zona que ahorita en época de lluvia se inunda y que no tendría que haber ningún corte de suministro de energía, no tendría que haber ninguna dilatación o tardanza en llegar a un sistema de salud porque las vialidades se colapsan. Esto nos pone un reto en el que cada alcaldía tendría que tener de verdad una infraestructura hospitalaria y que a la postura que hay ahora de tener una probable opción de sistema más bienestar o IMSS Bienestar, de que sea financiador y prestador de servicios. Hemos visto que el modelo INSABI no pudo ser financiador ni prestador de servicios. Y hablo de la infraestructura disponible y hablo de la cadena de suministros también disponible. Como bien decíamos, los profesionales de la salud tenemos que tener los insumos necesarios para prestar servicios de calidad. Y que al hablar de cobertura, pues tendremos que tener ese derecho a la salud de tener un acceso oportuno a un diagnóstico, a un tratamiento y sobre todo que igual como profesionales de la salud tenemos que evitar ese desgaste y esa sobrecarga de trabajo que está en los hombros de los profesionales de la salud y que finalmente hay este desgaste en la relación médico-paciente porque hay una falta de suministros oportuna o una falta de camas disponibles, y no hablar también de el diferimiento quirúrgico, el acceso a un tratamiento quirúrgico de oportunidad. Entonces el tema de acceso y cobertura habrá que revisarlo muy bien, y si de verdad este modelo de IMSS Bienestar, que cuánto tiempo va a tardar en restablecer la infraestructura o la capacidad de respuesta hospitalaria, habrá que retomar lo que se estaba avanzando, no habrá que destruir, habrá que retomar de donde estamos puestos y sobre todo también con el enfoque administrativo de evitar la duplicidad en el gasto en salud. Es una realidad que hablábamos de que había unos derechohabientes, hay ahorita el término de gratuidad, pero sabemos que en algunos lugares, nos ocurre en el día a día, hay ciudadanos que niegan su derechohabiencia a ISSSTE, al Seguro Social, por la falta de oportunidad en el acceso a una intervención quirúrgica, a un diagnóstico, a un tratamiento de calidad para hacerlo efectivo, muy probablemente en un servicio estatal de salud. Aquí viene también la otra parte, en el cual las enfermedades de alto costo, y ahí lo dejaría mi intervención, es un reto también para la Ciudad de México, dado que tenemos la academia, no habrá que dejarlo por lado,
que serán las academias, que serán las universidades, las decisiones basadas en evidencia para poder acceder a tratamientos pues, lo más efectivos a la calidad de profesionales de la salud que merecen todos los ciudadanos. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos más y a mí me gustaría preguntarle al presidente Andrés Ataide de los temas que escuchaste, de los temas que oíste, dado que tienes muy clara la visión del futuro. A título presidente de este comité, ¿qué temas te gustaría que ampliara alguno de los ponentes? Voy a dejarte dos más en el aire a ti. ¿Cuál es la labor que hacía Carolina con los diputados federales para obtener más recursos? ¿Cuánto dinero adicional le dieron a Guanajuato extra a lo que le toca por ley y que en todo caso tendría que ponerlo? Te dejaría otra vez el tema de las investigaciones. Y por último, Kenji, a mí me ha tocado marcarte, paciente, esta pacientita que ocupa este medicamento, su seguro de gastos médicos mayores ya no lo alcanza a cubrir. ¿Cómo le entramos? Y lo hemos estado haciendo, ¿no? Para que pudiéramos ver con este mecanismo de solidaridad y de subsidiariedad que tiene este humanismo político, podemos avanzar. Adelante, presidente. Muchas gracias, Rigo. La verdad es que bastante muy interesante. Y yo lo que he venido, a ver, de entrada decirles que en tiempo presente, mientras hoy estamos aquí reunidos, hay mesas de negociación entre muchos y muchas que forman parte del personal médico de esta ciudad con el gobierno de la Ciudad de México. Han venido presentando, me parece, legítimas quejas, me parece que también han venido presentando y ejecutando legítimas huelgas. Y mucho tiene que ver, quizá es un tono sesgado partidista, lo reconozco, me declaro culpable, pero hay datos que para mí, siendo una ciudad como esta, la capital del país, de verdad no lo puedo creer, y que además, debo decirlo, que en gobiernos o en administraciones anteriores a esta de la ciudad, yo no había visto algo parecido. En materia de presupuesto, que lo presentaste ahorita, cuánto se ingresa, cuánto se gasta, cuánto va a la Secretaría de Salud, en la última cuenta pública, ejercicio fiscal 2022, hubo subejercicio. Es decir, desde el Congreso de la Ciudad de México se autoriza tanto, y si bien hay otros rubros donde se gasta mucho más de lo que se autoriza, gasto corriente, por ejemplo, burocracia particularmente, hay otros como salud en donde hay subejercicios. Y yo lo que siempre he planteado, y hemos llevado este tema al Congreso de la Ciudad, es como si no faltara infraestructura, como si sobraran los insumos, como si hubiera medicamentos en todos los centros de salud, como si no tuviéramos que atender a todas aquellas personas que quizá eran beneficiarias del Seguro Popular. Un programa, me parece, que tenía áreas de oportunidad, pero que por supuesto resolvía y atendía, y que un gobierno tiene todo el derecho, y más un gobierno como este que llegó y ganó bien, y siempre nos restriegan en la cara los 30 millones de votos, y creo que un gobierno tiene todo el derecho de modificar cosas. Lo que no se vale es eliminar cosas sin sustituirlas. Y eso es lo que hizo este gobierno con la salud de este país y particularmente también de esta ciudad. Pero además, porque aquí lo hemos criticado, lo hemos dicho también, aquí no tenemos, parece, un gobierno de la ciudad, una jefatura de gobierno. Tuvimos mucho tiempo una regencia. Y mientras en todos los países, ustedes lo saben mejor que yo, se venían anunciando ya medidas preventivas ante la llegada del COVID, aquí la exjefa de gobierno permitió el Vive Latino, y a consecuencia del Vive Latino hubo muchísimos contagios, pero particularmente muertes de policías que cuidaron ese evento, porque decidió no cancelar el Vive Latino. Pero eso sí, pasó cierto tiempo y dejó hacer conciertos, cuando todavía no debió haberlo autorizado. Y además, y con esto quizá para ir concluyendo mi intervención, a mí sí me gustaría seguir explorando, preguntarles, particularmente, evidentemente, en materia de salud. Y dadas estas facultades o atribuciones que existen entre el gobierno federal
los gobiernos estatales y con la reforma política que tuvimos aquí en la ciudad y que nos convertimos en Ciudad de México, una cosa medio extraña, medio rara, que todavía nos cuesta comprender un poco, ¿qué papel podrían, o incluso yo me animaría a decir, qué papel tendrían que tener las alcaldías en el servicio de salud? Benito Juárez, quizá Caro lo sabe más, por ejemplo, tiene un centro de atención social especializada, el CASE. Ahí tuve la oportunidad de elaborar algún tiempo. Me parece una excelente iniciativa, pero también con áreas de oportunidad, hay que decirlo. Pero me parece, reitero, un muy buen esfuerzo para intentar generar una política de salud desde los gobiernos más próximos, que en el caso de la ciudad son las alcaldías. A mí me gustaría preguntarles qué papel deberían tener las alcaldías en términos de salud pública en esta ciudad. Venga, Caro. Arráncate. A ver, estamos en un partido político que ha hablado toda su historia bajo sus doctrinas de que el municipio es la base de la estructura política nacional. No lo digo yo, lo decía Carlos Castillo Peraza. Ustedes ya se olvidaron de que el 21 esta ciudad cambió. Y la mitad de la población está gobernada, pues ahí con una mezcla de que en unos quedaron unos y otros, pero se supone que todos van a jalar, por lo menos con esta misma idea de plataforma en salud pública. Entonces yo hice mi intervención en dos partes. La primera fue un diagnóstico y la segunda me dijeron que hiciera propuestas aterrizadas a la Ciudad de México. E hice un decálogo, porque siempre es muy bonito cerrar las cosas con números de 10. Y si no me da tiempo de explicar todo, se los dejo y ustedes lo traducen. Pero ¿qué sí puede hacer las alcaldías con mi decálogo que hice? Pueden fortalecer el primer nivel de atención. Tú lo mencionaste con respecto a Benito Juárez, este centro, esta clínica. Lo único que necesitan es tener una coordinación real con lo que decía Kenji, que es, o sea, tú detectas a tiempo a una paciente que probablemente va a requerir un segundo nivel de atención, pues tienes forzosamente que quizá tener en el hospital de Joco, que es el que te queda más cerca, si te atendiste ahí en ese lugar, y asegurarnos de que ese hospital tenga un mastógrafo y un médico radiólogo y pues el tratamiento, ¿no? Entonces, desde la alcaldía tú puedes impulsar estos mismos convenios de colaboración que están obligando los estados, la federación a firmar con los estados, y las alcaldías también podrían tener acceso a esos servicios y llevar un conteo y, o sea, no se trata de que porque te gobierna Morena o porque te gobierna, o sea, ya no te vas a atender. Bueno, eso es uno. Dos, hablaba yo al principio de que padecemos de muchas cosas, pero también padecemos de que no queremos tener interacción con la iniciativa privada. Le tenemos pánico a eso. No hay recursos públicos suficientes. Hay que apoyarnos en la iniciativa privada, que además de todo, también quiere apoyar al gobierno y a las alcaldías. Y algo muy importante, y si quieren hasta ahí dejo mi participación, es somos la ciudad del país con mayor conectividad de internet. No hay manera de que no tengamos señal a menos que se caiga el WhatsApp. Y Héctor Jaime es un experto más que yo de la salud digital, porque ya lo vivimos y lo padecimos durante la pandemia. Hubo reconversión de hospitales y hubo diferimiento en la atención de los pacientes crónicos, desde los pacientes con diabetes hasta los pacientes con cáncer. Eso es inaudito, inexplicable para mí, porque nos dedicamos a cuidar una sola enfermedad
dejamos de atender otras, básicas o crónicas. Pacientes con psoriasis, pacientes con ciertas cosas que no te puedes, bueno, hasta pacientes de salud mental. Entonces, no sé si ya me pasé, pero… Sí, sí, ¿todavía sigo? aguantamos. Sí. Yo participo en un comité de emergencias sanitarias en la ciudad de Cuernavaca y estoy de acuerdo con el doctor. En la alcaldía Benito Juárez no pasa lo mismo que pasa en la alcaldía Álvaro Obregón el mismo día que llueve. Entonces, ese comité de emergencias sanitarias en el que yo participo en Cuernavaca, lo empezamos haciendo por COVID, pero ahora, o sea, lo hacemos por dengue, por otra serie de padecimientos estacionales que hay que atender. Y participan investigadores. Es un símil del Consejo de Salubridad General. Participan investigadores, participa la autoridad municipal, normalmente cada autoridad municipal tiene un despacho de salud, o no sé cómo se llame eso. Y también participa la iniciativa privada o alguna asociación, porque se trata de tomar decisiones en conjunto que favorezcan la salud. Y no se tiene que llamar de emergencias sanitarias, tiene que ser un comité de salubridad general, un comité de salubridad municipal, donde pues haya atención a estas cosas. Y dejo, pues, porque ya se me está acabando el tiempo. Muy bien, Gracias. muchas gracias. A quien nos apoya con el reloj, les voy a pedir que sean 3 minutos para poder terminar en tiempo. Agua, mercado, rastros, aire, alimentos son responsabilidad desde lo local y tienen que ver muchísimo con la salud, pero sería también una parte de las mesas. Le cedemos el uso de la voz, mi estimado. Pues a mí me gustaría empezar respondiendo a tu pregunta sobre investigación, ciencia y tecnología. Básicamente, la ciencia y tecnología tiene un impacto directo en el aumento del PIB y en el aumento en la calidad de vida de la población. Y eso se ha visto a nivel mundial y en la productividad también de los países. Entonces, esas 3 áreas de oportunidad crecen cuando se invierte en ciencia y tecnología. De acuerdo con el Banco Mundial, un país debería la media de los países invierten alrededor del 2.6% de su PIB en ciencia y tecnología. México, la última cifra publicada del Banco Mundial, decía que invertía 0.3%, menos del 0.5%. Entonces, esto nos debe de preocupar porque pues tenemos incluso el CONACYT, una instancia a nivel federal cuyo objetivo es justamente eso, alcanzar que se invierta por lo menos el 1% anual del PIB en ciencia y tecnología. Y no lo estamos logrando. Parece que el objetivo del CONACYT ha cambiado y se está desvirtuando. Entonces, ¿cómo es que se traduce de forma práctica la ciencia y tecnología en la calidad de vida de las personas, en mejorar la calidad de vida y productividad? Bueno, pues yo enlisté rápidamente una serie de datos que pueden tener que ver con más bienestar, más bienestar, el nuevo sistema de salud, la descripción de las determinantes de salud, por ejemplo, que impactan más en la calidad de vida de los capitalinos, las desconocemos. No hay un proyecto de investigación apoyado por el gobierno de la Ciudad de México que pueda fomentar que se cree un laboratorio que investigue las determinantes de salud, no solamente que involucre, por ejemplo, a la UNAM, la máxima casa de estudios, también hay universidades dentro de la área metropolitana, la UAM, el IPN, en fin, hay muchas universidades que pueden abonar a este proyecto de laboratorio. ¿Y cuáles pudieran ser algunas que impacten directamente, negativamente o positivamente? Pueden ser el nivel educativo, el nivel de ingresos per cápita de una familia, la contaminación ambiental, el calentamiento o el cambio climático. También beneficiaría la transferencia de tecnología, por ejemplo,
laboratorios, dotar a la Ciudad de México con laboratorios con capacidad de interpretar la Big Data, por ejemplo, que se obtiene, movilidad, cómo impacta en la calidad de vida de los capitalinos, cómo mejorarla, un laboratorio para el desarrollo de nuevas vacunas que estén a tiempos efectivos, porque pues ahora todavía se está desarrollando Patria y seguimos esperando, y disponibilidad de mantenimiento y de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamientos oportunos, ¿no? Puede ser que en el mismísimo Instituto Nacional de Cancerología las personas con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, pues tengan una fila de espera de 3, 4 meses para acceder a tratamientos oportunos, y eso disminuye su calidad de vida o incluso puede poner en riesgo la vida misma. Kenji, diagnóstico genético, medicina de precisión, asociación entre organizaciones de la sociedad civil en una ciudad que, como dijimos, ¿cómo convertimos la palabra, el derecho a la salud, en acciones, hacerlo efectivo? ¿Cómo hacemos que con la comunicación, con la conectividad y con la comunidad podamos avanzar aquí en la Ciudad de México? Por favor. Gracias, Héctor. En mi pasada intervención abrí con una cifra que suena altamente positiva y esperanzadora. El 70% de todos los tipos de cáncer se pueden curar si se detectan a tiempo y tienen acceso a un tratamiento. 40%. En México, entre el 70 y 80% de todos los tipos de cáncer se detectan en etapas avanzadas. O sea, estamos del otro lado de lo que la OMS nos pone como una, en el terreno de poder salvar vidas. Esta participación va en 2 sentidos, global y local. Recomendaciones, Andrés, Héctor, tú la conoces perfectamente, recomendaciones de organismos internacionales, poco escuchados durante esta administración, tristemente. La iniciativa lanzada por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Unión Internacional para el Control del Cáncer, donde tengo el orgullo de formar parte de la junta directiva, denominada 90-70-90. 2 tipos de cáncer que pueden ser prevenibles mediante una vacuna: el cáncer cervicuterino, que es el segundo en la lista de los tipos de cáncer que cobran más vidas en mujeres en nuestro país, y por otro lado el cáncer de hígado. En cuanto al cáncer cervicuterino, se enfoca esta iniciativa 90% de todas las niñas antes de los 15 años vacunadas contra el virus del papiloma humano. Es una vacuna en 2 dosis que recomienda la OMS. No lo seguimos aquí en nuestro país. El 70% está enfocado a que todas las mujeres un tamizaje para mujeres antes de los 35 años con pruebas de precisión. Y el otro 90%, que para nosotros es el más importante, es que todas aquellas mujeres con un diagnóstico de cáncer cervicuterino tengan acceso a un tratamiento. Esta es una recomendación desde la visión global. Ahora, para las alcaldías, por supuesto, es la primera puerta que toca la población más vulnerable. Yo se los digo a los presidentes, alcaldes, cuando son candidatos, Andrés, en el 2021 lanzamos el cáncer en la agenda, firmamos con más de 400 candidatos en todo el país, entre ellos candidatos a alcaldías y a presidencias municipales, y ahora lo vemos. La mujer sin seguridad social que tiene una tiendita, el señor que tiene un oficio por el cual no puede tener acceso a un sistema de seguridad social y tienen un cáncer avanzado, no van a ir a buscar al gobernador, van a buscar a su presidente, a su alcalde. ¿Por qué? Porque inauguró una calle, inauguró un mercado, porque está inaugurando una cancha deportiva y ahí tienen acceso. Lo van a buscar. Hay que navegar a ese paciente. Lo que ya dijeron, y Carolina, yo voto por tu decálogo. Se tiene que navegar al paciente, no se lo puede dejar nada más en la señora tiene sospecha de cáncer de mama. Tienes que garantizar el acceso al servicio público y seguirlo, Andrés, hasta que culmine el tratamiento. Nosotros en Fundación Cancer Warriors de México creamos un programa que se llama PROPACAN, Programa de Acompañamiento a Pacientes con Cáncer. Lo presenté en febrero, que estuve en Ginebra, Suiza, con mis colegas de la UICC, maravillados porque atiende a la base piramidal de la población diagnosticada con cáncer. Pacientes diagnosticados con el padecimiento
los navegamos desde el inicio del tratamiento hasta el final, pero además identificamos barreras administrativas, nutricionales, psicoemocionales y mi ámbito favorito, legales. Porque si ese paciente o esa mujer están enfrentando problemas adyacentes al tratamiento, que no nada más es quimio y radiación, ese paciente va a estar imposibilitado en continuar con el tratamiento. Si sufre de violencia doméstica, violencia familiar, discriminación laboral porque se le cayó el pelo, porque ya tiene coloración amarillenta, esa mujer, ese hombre no va a continuar con el tratamiento. Entonces, muy importante la navegación desde las alcaldías y las presidencias municipales. Muchas gracias. ¿Tu conclusión, Paco? Muchas gracias. El presupuesto que ha dado el presupuesto de egresos de la Federación al Estado no ha cambiado, es el mismo. Pero la diferencia que ha hecho el gobierno del Estado de Guanajuato es la aportación estatal, en la cual fortalece el sistema de salud. Y es una decisión, incluso un consejo empresarial y ciudadano, el cual con los impuestos de los ciudadanos del Estado de Guanajuato y bajo todo un esquema de rendición de cuentas, se fortalece el sistema de salud. Y hay proyectos de inversión en el cual están dirigidos como una estrategia que tenemos que se llama Mi Hospital Cercano, en el cual está publicado con reglas de operación, el cual podemos fortalecer o complementar el tratamiento de un ciudadano en situaciones de atenciones de alto costo o de gastos catastróficos que no cubre actualmente la Federación. Ese discurso de los fondos de salud del bienestar no se pueden acceder, la salud de las personas no puede esperar una compra centralizada, hay insumos altamente especializados que habrá que tener en el sistema de salud, pero la rendición de cuentas es lo más importante con los ciudadanos, con el gobierno y sobre todo en el sistema para evitar esa palabra que bien decía Carolina, subejercicio, y Andrés, y que hay temas en la salud pública como la arbovirosis, que si volteamos a ver el país, no hay insumos y la medición para pruebas específicas en los laboratorios no está mapeado a qué nos estamos enfrentando. Otra cosa que hablábamos de los alcaldes y la gobernanza, sí, hay una mesa y una estrategia de red de alcaldes por la salud en la cual sentamos a los 46 alcaldes de cada municipio y les compartimos la agenda de salud y nos van acompañando en acciones desde salud mental, en la prevención y atención de las adicciones y cosas como igual también tenemos que no dejar de ver la razón de muerte materna, que es un pendiente en el país, cómo se ha disparado y a pesar también del exceso de mortalidad, veamos en Guanajuato que de los últimos años ha ido disminuyendo de una manera constante y es como trabajar todos en equipo, todos en conjunto y sobre todo también la participación de la iniciativa privada. Muchas gracias. Pues vamos de cierre, vamos pensando en un minuto para lo que después que ahorita el presidente podamos hacer un cierre, si me hicieran favor. Presidente. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que quiero nuevamente agradecer el que se hayan dado la oportunidad, el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Nosotros los estaremos molestando en la medida en que así nos lo permitan, porque la idea es seguir recogiendo ideas, experiencias exitosas, experiencias en la administración pública, en distintos sectores, porque no queremos, lo decía al principio, ganar con populismo electoral. Más allá de ideologías y de si de un lado o del otro, para mí el populismo electoral radica en proponer cosas que de antemano sabes que aunque quieras, no lo vas a poder cumplir. Y aquí Carolina decía algo y coincido y con toda razón. Y es justamente las dos visiones, los dos modelos de gobierno que no sé en otros lugares, yo me he concentrado aquí en la ciudad, pero son los dos modelos o visiones de gobierno que hoy están francamente confrontados. Uno en donde se quiere hacer un gobierno obeso, espeso, grandote, que entre más abarque mejor, pero que aunque quiera abarcarlo todo, no puede hacerlo, porque el recurso es limitado y las necesidades son ilimitadas. Y otro en donde más bien buscamos que haya tanta sociedad, familias y empresas como sea posible,
y tanto gobierno como sea necesario. Y esa interacción, que no necesariamente tiene que convertirse en tensión, más bien esa interacción en donde hay flujos de información, en donde hay intercambios de recursos y, por supuesto, si se está pensando en la incorporación en este tema como en muchos otros de la iniciativa privada, no tiene por qué estar peleado. Nos lo decían ayer en Medio Ambiente, no hay resolución de problemas de medio ambiente si detrás no hay economía. Y que no se perciba mal, porque luego nos han querido a nosotros, hablo por mí, a los del PAN, decirnos que todo lo queremos con iniciativa privada, que creemos fielmente en la mano invisible y que creemos fielmente en el mercado. Por supuesto que no. Por supuesto que reconocemos que el mercado tiene fallas y por supuesto que creemos en la redistribución no solamente de la riqueza, sino también, y quizá más importante, en igualar las oportunidades. Y hoy tener acceso a la salud, aunque es un derecho, lo dijeron ya varios aquí, hoy no es una realidad. Hoy tener acceso a la salud, en efecto, retomando el discurso mañanero presidencial, hoy el tener acceso a la salud es un privilegio. Hoy es un privilegio. Quizá en Guanajuato no, pero aquí en la ciudad sí. Y eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que queremos transformar. Le queremos cambiar el rumbo a la salud pública en esta ciudad y qué mejor, reitero, que con especialistas. Así que muchísimas gracias por haber estado por acá. Se los dije tras bambalinas, se los digo aquí hoy en la mesa, están en su casa. Muchas gracias, presidente. Caro. No voy a leer mi decálogo, se lo dejo aquí a Andrés, pero me quedo con algo muy importante en mi experiencia ahora como consultora, analista, pero también con mi experiencia administrando recursos de salud. Y es que las decisiones tardías y fallidas causan muertes. Y no nos podemos permitir que nunca más haya un exceso de mortalidad en nuestro país por decisiones equivocadas en las vidas de todos los que vivimos en esta ciudad. Muchas gracias. Jorge. Bueno, yo creo que el sistema de salud que queremos en un futuro es un sistema de salud incluyente, ¿no? Y eso lo vamos a construir desde las bases, y la base es la comunidad. Y si nosotros desde las alcaldías empezamos a detectar las prioridades de nuestra comunidad, la participación de la comunidad, hacemos una búsqueda activa de estas necesidades dentro de la comunidad y obviamente contamos con sistemas de información que se estén actualizando constantemente por parte de las alcaldías, que son la base, el punto de partida de tener este acceso con la comunidad y ser el enlace o el puente con los sistemas de salud. Entonces podemos invitar a la población, conocer sus necesidades, pero también presionar a las autoridades de salud y a los sistemas de salud para que atiendan estas necesidades por región, que eso es lo que al final de cuentas requiere un sistema de salud, ser específico y atender las necesidades por comunidad. Entonces, hay que ser muy sensibles, debe de ser un sistema humano, cercano a la gente, y eso es lo que debemos de buscar desde las alcaldías. Muchas gracias, Jorge. Dos reflexiones. La primera, eliminemos las buenas intenciones ineficaces, desinformadas y desarticuladas. Y en segundo término, públicamente decirlo, cuentan con nosotros. En realidad, el mayor objetivo que tenemos desde la sociedad civil es que el acceso a la protección a la salud, sí, es un derecho, pero que sea real, que sea eficiente, que sea oportuno y que verdaderamente se vuelva esperanzador para aquellas personas que desafortunadamente han recibido el diagnóstico de cualquier tipo de padecimiento. Y Andrés, por último, Héctor, muchas gracias por esta invitación.
desde tras bambalina, le decía yo a Laura, a quien le agradecemos siempre su apoyo y respaldo, que celebramos estos ejercicios en donde se nos convoca y se toma en cuenta la voz, experiencia y trayectoria de la sociedad civil, que esperamos que en el futuro próximo sea no solamente ese tercer sector, sea un balance eficaz en la toma de decisiones y que cada persona, personaje que aspira a ocupar un cargo público y a representarnos desde la esfera pública, considere esta experiencia que tenemos y que verdaderamente coloque a la salud pública dentro de la agenda prioritaria del país. Gracias. Pues más que imaginar, yo haría ahí trabajar por un futuro en el cual el sistema de salud tenga un acceso a la calidad o servicios con calidad en salud, tener el enfoque en las muertes evitables, trabajar en redes integradas con todos los actores de la sociedad para que participen cada uno desde sus actividades que les corresponda y sobre todo tener decisiones basadas en evidencia. Todo esto nos va a llevar a algo que es justicia social, el cómo quien tenga capacidad de pago en un sistema privado pueda acceder igual a un ciudadano de pie, de que está sin ningún tipo de seguridad en establecimientos y con servicios de salud de alta calidad y de la mayor profesionalidad que se pueda. Así es como se debe trabajar y tiene que trabajar todos en equipo, en conjunto. Yo no dudo que en un futuro es posible si se mantiene ese rumbo. Hemos llegado al término. Yo quiero señalar que para hacer esto se ocupa un líder, felicidades, un proyecto, ver el futuro y todo un equipo que te acompaña. Muchas felicidades y obviamente nos consideramos en el equipo. Yo sí me imagino una Ciudad de México en donde si vemos un adulto mayor sin seguridad social con cataratas, se las podamos operar. Sin dentadura se le pueda poner. Sin que escuche bien, con los aparatos que requiera. Me imagino un niño sin sarampión. Me imagino una niña vacunada para que dentro de 20 años no tenga un cáncer cervicuterino de papilomavirus. Me imagino un hermano solidario, humanista y que en lo que dependa del gobierno de la ciudad, lo que dependa de la alcaldía, lo que dependa de su comunidad, se haga bien, rápido y a la primera. Muchas gracias por la invitación.